Ok, buenas noches, Mexicali, Baja California. Mira, mi nombre es Edgar Legaspi y sabes que estoy en recuperación. El día de hoy, mira, yo soy el encargado de hacer las terapias dentro de la institución. Sí, el día de hoy tenemos una entrevista sobre el tema las 5 heridas de la infancia. Sí, tenemos aquí al compañero Luis Valenzuela. Luz Valenzuela. El compañero, pues vamos a tener una plática sobre. Nosotros tenemos aquí en la institución, nos ponen lo que es filmoterapia, la psicóloga Josefina, que es la psicóloga encargada de la institución. Sí, esta semana tuvimos una película referida al tema de las 5 heridas de la infancia que se llama Encuentro conmigo mismo, de un actor muy conocido llamado Bruce Willis. Sí, el actor pues habla sobre el presente, que es el día de hoy, ¿sí? De repente aparece un niño de la nada, que es el pasado del día de él, ¿sí? Y ya al final de la película aparece un Bruce Willis, ya con canas, ya con familia, ya con nietos, que es el día de mañana, que es el futuro. Habla del presente, del pasado y del futuro. Sí, ¿en qué influyen las 5 heridas de la infancia en el presente del día de hoy y en el futuro? Sí, influyen demasiado. ¿Por qué? Porque si no puedes superar o trascender simplemente el pasado, no puedes vivir un presente favorable para poder tener un futuro mucho mejor, ¿me entiendes? Así es que mira, el día de hoy, pues tenemos ese tema que son las heridas de la infancia. Y simplemente yo te hago unas preguntas a ti el día de hoy, Luis. Si tú encontraras a ese Luisito de 9 años, ¿sí? ¿Qué le pudieras decir en este momento? ¿Sí? ¿Cómo le podrías decir que todo está bien, que tú estás viviendo una vida bien? ¿Cómo podrías consolar a ese Luis, a ese Luisito? Ok. Mira, primeramente gracias por haberme invitado a esta entrevista, porque la verdad que, aunque parezca increíble, la verdad, yo he encontrado ciertos puntos en mi vida que ahora he podido resolver, ¿me entiendes? Y explicarlo exactamente, ¿verdad? Necesitaría yo primeramente darte un poquito del tema respecto a lo que viví. Adelante, adelante. ¿Verdad? Fíjate, yo vengo de una familia que es humilde y ya sabemos que muchos conocemos una familia humilde por pobre, ¿verdad? Entonces, en mi familia estuvieron pasando muchos acontecimientos que fueron degradando la vinculación entre mi familia. Mi papá se enferma de los riñones, mis hermanos son 4 y yo soy el quinto, el más chico de todos. Entonces, yo soy el hijo único de José Valenzuela. Entonces, haz de cuenta que entre mis hermanos había un cierto comportamiento distinto y yo lo detecté. Yo me sentía aparte, ¿me entiendes? Yo me sentía como si fuera excluido de la familia, aunque no era así, ¿verdad? Era un cierto celo de hermanos porque había una prioridad que me tenía mi padre, pero realmente eso me afectó demasiado, ¿me entiendes? En esa etapa de mi niñez. Cuando mi papá se enferma de los riñones, mi mamá se enferma de cáncer. Y una vida muy dura de pequeño. Sí. Y ya de cuenta que en el momento que mi mamá se enferma de cáncer, pues mi papá está en cama haciéndosele diálisis, ¿verdad? Yo a la edad de 8 años, que fue cuando él se enfermó, yo mirar a mi padre, que para mí mi padre era como Superman, alguien fuerte, de repente verlo tan delgado, eso me destrozó, ¿me entiendes? Yo no sabía qué hacer. Yo me la pasaba en la calle. Yo me la pasaba con mis amigos, yo me la pasaba en los canales agarrando camaroncitos, algo que me distrajera. ¿Por qué? Porque no soportaba ver a mi papá así y no sabía cómo sobrellevar lo que yo estaba pasando. Había una falta de atención porque como mi papá, ¿me entiendes? Era, como te diré, de una familia numerosa. Cada quien tenía su propia familia, pues su propio círculo, pues. Así es. Entonces a mí no se me podía poner la atención que yo necesitaba y yo no sabía cómo hacerle para sacar lo que yo sentía. Entonces todo esto, fíjate que cuando me doy cuenta, ¿me entiendes? Que estoy haciendo mi vida a un lado, pues, ¿me entiendes? Ya es demasiado tarde. Mi papá muere, ¿me entiendes? Y yo siento que he traicionado a mi padre porque lo dejo solo.
Mi madre con cáncer va y trabaja y nos sostiene a mis hermanos, a mí y a mi padre. Entonces, a esta edad, Legaspi, que yo tengo, yo no encontraba qué es lo que sucedía conmigo. Porque cuando yo caigo en la adicción, yo solamente lo único que sé es que siento una tristeza profunda. Y no puedo encontrar cuál es el problema, Legaspi, de esa situación. Una pregunta, ¿a cuántos años entras tú en la adicción? ¿Llegas a conocer esa sustancia que hace que mitigue todo tipo de dolor? Fíjate, mi papá muere cuando yo tenía 17 y yo en la adicción entro a los 21. ¿Verdad? A los 21. O sea, ya eres una persona adulta, pues. Era un cierto tiempo que yo traté de asimilar la muerte de mi padre, pero no pude. Entonces lo que yo hago es refugiarme en la adicción porque yo sentí un vacío. Yo me sentía triste, solo, me sentía inútil y sentía que me hacía falta algo importante en mi vida. Entonces mi vida se empieza a ir abajo, ¿verdad? Porque no me empiezan a salir las cosas como yo quiero. Y tomo la decisión de probar la sustancia, que fue mi peor error, ¿verdad? Y empiezo una vida como adicto. Algo muy importante, mira, aquí el tema de las adicciones, tú lo dijiste, tomas la decisión. Aquí nadie te va a obligar a que tú tomes una sustancia si tú no así no lo deseas. ¿Entiendes? Cada quien toma uno la decisión. A veces por el empuje de la vida que te trata mal o simplemente el refugiarte de algún problema y tener que evadir ese tipo de responsabilidades de la vida para no poder solventar el dolor que uno siente en la pérdida o en el duelo de alguna persona. Sí, en este caso fue el de tu padre. Y tu madre siguió con cáncer, se curó, está bien. Mi madre se curó. Tu madre se curó por una bendición de Dios. Sí, bendito Dios. Ok, mira, y ese niño pequeño que en ese momento supo que su padre estaba enfermo, estaba en cama, un día me platicaste tú algo sobre ese Luisito que trataba de evadir el querer atender a su padre por no saber cómo hacerlo. Él buscaba la calle, ¿entiendes? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sabías tú que tú tenías que ayudarlo, pero en ese momento no sabías cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque de cuenta que cuando mi mamá mira lo que está sucediendo y mira que yo tengo una edad corta, ella decide platicarme. Dice, ¿sabes qué, Luis? Tu papá no va a vivir, ¿verdad? No va a vivir. Entonces yo, en vez de apegarme más a mamá para que ella me platique, lo que hago es asustarme y no saber qué cara poner cuando yo me acerco con mi papá y lo miro en un cuarto apartado. Mi papá tomó una decisión, fíjate, muy grande, porque de cuenta teníamos nosotros propiedad, una parcela. Mi papá, por tratar de salvarse, él vende esa propiedad que tenemos, ¿verdad? Para hacerse las diálisis. Las diálisis valía 500 pesos cada caja con 2 diálisis, ¿verdad? Que era lo que se hacía en el transcurso del día. Entonces, económicamente estábamos mal, vendió la parcela y quedamos peor. Quedamos peor, ¿por qué? Porque el dinero se fue así en todos los tratamientos que se tuvieron que usar para mi padre. Entonces, haz de cuenta que mi madre no está ella al 100% con nosotros porque tiene que estar laborando. Y yo no sé qué hacer. Empiezo a tomar calle, amistades, y lo que procuro hacer es esperar a ver si cuando regrese me dan una buena noticia. ¿Sabes qué? Ya tu papá está bien, ya está mejorando o algo. Entonces, cuando mi papá, me voy a adelantar un poquito, cuando mi papá muere, a mí me dicen algo importante, Legaspi, que yo quiero ahorita compartir. A mí me dicen que mi papá se preocupaba muchísimo por mí, ¿verdad? Y que decía que a veces no estaba nadie en el cuarto para que le diera un vaso de agua. Entonces, esa palabra que a mí me dijeron, yo la traía sonando en mi mente en el transcurso de mi adicción, Legaspi. En el transcurso de mi adicción, del 21 para adelante, siempre traje en mente esa parte. Culpa. Y yo no sabía qué era lo que sucedía conmigo. ¿Por qué? Porque mi comportamiento tenía un comportamiento extraño que me afectó demasiado ya cuando yo llegué a tener familia, porque tuve familia. Ok, mira, déjame decirte algo. Algo muy importante de lo que nosotros debemos de aprender
nosotros como consejeros o como nosotros somos los que ayudamos a las personas a darle lo que es una ayuda en una tribuna, ¿no? Ahora, a lo que trato de decir en este momento, nosotros tenemos que regresarnos a esos lugares, a esos acontecimientos y con esas personas que nosotros sentimos que le hemos hecho daño o que nos han hecho daño. ¿Sí? ¿Para qué tenemos que hacer esto? Para afrontar no las consecuencias, sino el dolor que nosotros mitigamos con una sustancia para poder evadir el dolor que sentimos. ¿Me entiendes? Ahora, tú no eres culpable. ¿Por qué? Porque tú no pudiste evitar ni podrías haber evitado el fallecimiento de tu padre. ¿Me entiendes? Por eso tú debes de enfrentar eso, que tú sientes que eres culpable, por eso te ibas de tu casa en ese momento. Sí. Ahora, tú no debes de sentir esa culpa de no haberle dado un vaso de agua a tu padre. ¿Por qué? Porque no eras tu responsabilidad, porque tú no tenías que estar amarrado en un cuarto para poder darle un vaso de agua a tu papá, para poder estar ahí en el momento, porque tú eras un niño, porque tú no tenías una responsabilidad, ¿me explico? Ahora, yo lo único que te puedo decir es que tú no tienes por qué culparte, ¿entiendes? Tú no tienes por qué culparte ni vivir con eso. El sentimiento de culpa, por eso es que a nosotros nos viene mitigando en el presente y buscamos la forma y la manera de cómo olvidar eso a base de una sustancia, ¿me entiendes? Así es que no es necesario que tú te mitigues todo el tiempo con esa culpa. Tienes que soltar, trascender para poder seguir viviendo, ¿me explico? Sí, Sí es muy importante eso, que tú sientas que no podías hacer nada tú por el fallecimiento de tu padre. ¿Entiendes? Ok, mira, nosotros trabajamos en la tribuna, eso, lo que son las 5 heridas de la infancia. Sí, mira, la primera herida de la infancia sería abandono, injusticia, rechazo. ¿Cuál es la otra? O me faltan otras dos. Ahorita en el transcurso del momento ya me voy a acordar de ellas, pero mira, déjame decirte algo. Tú sufriste la del abandono. ¿Por qué? Porque tu padre falleció. La de la injusticia, porque sentías que no te merecías eso. Tú sentías que merecías que tu padre estuviera contigo toda la vida. ¿Me explico? O sea, son varias heridas que nosotros vamos teniendo dentro de nuestra vida, pero que no es necesario cargar con ellas. ¿Me explico? Las heridas de la infancia son traumas que nosotros vamos arraigando en el pasado y nos afectan mucho en el presente y no nos dejan caminar a tener un mejor futuro, ¿me explico? Sí. Así es que mira, tú lo que tienes que hacer es trascender, platicar sobre las heridas que a ti te han lastimado o sientes que tú has tenido a través de tu vida pasada, ¿me explico? Sí. Es muy importante que nosotros platiquemos en las terapias sobre eso, sobre las heridas que nosotros nos han ido arrastrando desde pequeños, ¿me entiendes? Lo que buscamos nosotros en las terapias de las heridas de la infancia es eso, poder trascender lo que son las heridas de la infancia para poder encontrar la raíz del problema que tenemos el día de hoy, que se llama adicción. ¿Me explico? Por eso es que nosotros nos regresamos al pasado para buscar ahora sí que la raíz del problema, para saber el porqué de las cosas del día de hoy. Sí, mira, nosotros debemos de aprender eso, porque si nosotros tenemos una migajita todos los días echándole morralito, va a llegar el momento en que tú ya no puedas eso y ya no te deje avanzar, ¿entiendes? Así es que yo te recomiendo que sueltes todo lo que traigas, subas a una tribuna, platiques sobre eso. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir avanzando, ¿entiendes? Regrésate al pasado, vive el presente para que puedas tener un mejor futuro. ¿Me explico? O sea, eso simplemente es lo que uno como persona debe de hacer. Regresarse al pasado para poder saber cuál es el problema que tenemos en las heridas que nos han afectado en nuestro pasado, para poder vivir un presente mejor y tener un mejor futuro. ¿Me explico?
Pues de mi parte ha sido todo. Muchas gracias, Luis, por haberme aceptado esta entrevista y pues gracias por acompañarnos y darnos su tiempo. Gracias. Ok, muchas gracias.